Bueno, buenos días. Empezamos, que vamos con un poco de retraso. Nada, ha sido un éxito la asistencia a esta jornada, así que encantados. Empiezo, nada, simplemente unas palabras en representación del Colegio de Agrónomos, la institución con la cual se ha organizado esta jornada, entre la Escuela Politécnica y el Colegio de Agrónomos. Ya sabéis que, bueno, pues el colegio nos ofrece un marco en el que trabajar una vez que terminamos la carrera a nivel profesional. En este caso, hablamos del Colegio de Agrónomos de Aragón, de Navarra y País Vasco, el cual sería el colegio que acogería el egresado del máster en Ingeniería Agronómica, en este caso, ¿vale? A nivel de esta demarcación territorial que os digo. Hay, bueno, varios profesores en este centro que formamos parte del colegio y para cualquier información que queráis solicitar los estudiantes, pues ya sabéis que tenéis contacto directo con ellos. A nivel de escuela se colabora mucho con los colegios profesionales y sobre todo en temas de formación, y os invito a que visitéis la página del colegio para estos temas, que hay cursos formativos complementarios a lo que aquí se estudia, muy interesantes. Creo que es la quinta jornada que se realiza con el colegio para la celebración de este Día Mundial del Suelo, con lo cual vamos en buen camino, que yo creo que está siendo creciente la asistencia con los años. Y, bueno, pues un tema tan importante como es el de la conservación del suelo y el que se va a tratar hoy, de la nutrición sostenible, por parte también de Jesús, que es colegiado precisamente de este colegio, y una persona que, bueno, pues especialista en el suelo y además ha aportado y ha trabajado bastante en el nuevo reglamento que tenemos que tener en cuenta, con lo cual va a ser un lujo escucharle. También comentar que tenemos hoy aquí presencia del departamento técnico del colegio, de su secretario técnico y de la secretaria técnica adjunta, así como del decano Ángel Jiménez, que pues estáis un poco también con la posibilidad de comentar cualquier inquietud que tengáis para el colegio, sobre todo los alumnos de máster y de un año de grado, ¿vale? Después de la charla, pues podéis acercaros y hablar con cualquiera de nosotros sobre estos temas. Y nada, agradecer a David Badía también por parte de la escuela la organización de esta jornada, como siempre, y te cedo la palabra para no enrollarme más. Vale. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por vuestra asistencia y también de los que nos están escuchando de forma virtual. Bueno, efectivamente, esta jornada se sustenta en estas tres patas: la Sociedad Experimental del Suelo, el colegio y lo que es el propio centro. Como sabéis, este es uno, entre otros actos que vamos haciendo para conmemorar el Día Mundial del Suelo. El Día Mundial del Suelo, bueno, pues como otros días, lo que trata es de llamar la atención sobre este recurso natural, ¿no? Que en algunos momentos comentábamos que se consideraba un simple soporte físico, ¿no? Ya sabemos que no, que es un elemento vivo, un elemento que es vital para nuestra supervivencia, participa en el ciclo del agua, el ciclo del carbono, por tanto en el cambio climático. En ese suelo tenemos una cuarta parte de la biodiversidad del planeta, o sea que no es poca cosa, y desde luego nos da de comer. De hecho, el eslogan de este año del Día Mundial del Suelo es: el suelo donde comienza nuestra alimentación. El origen de los alimentos. El 95% de los alimentos pues proviene del suelo. Sí que hay algo de hidroponía, sí que comemos pescado, ¿no? Pero el 95% considera FAO viene de ese suelo, y sin suelo no comemos. Bien, eso por un lado. Claro, dado este eslogan de este año, nos parecía muy interesante vincularlo con este Real Decreto que va a aparecer, ahora comentábamos, pero está a punto de aparecer, en el cual precisamente va a tratar sobre la nutrición sostenible de los suelos agrarios, ¿no? Bueno, uno de los objetivos con los que empieza este borrador de Real Decreto es tratar de reducir al menos a la mitad las pérdidas de nutrientes que estamos aplicando a esos suelos agrarios, ¿no? Bien, esa es una de las cosas que nos demuestra que pueden mejorar las cosas desde el punto de vista de la eficiencia agronómica. Claro, si echamos de más y no hay una repercusión económica, pues estamos tirando dinero. Por otro lado, una repercusión ambiental, porque lo que echamos en ese suelo, bueno, para algunos elementos
puede permanecer ahí fijado, retrogradado, pero en muchos casos se va a parar al agua. Por ejemplo, pues tanto en Alderre como en Illescas estamos sin agua potable. Bueno, hay problemas ambientales. Por lo tanto, es un Real Decreto que desde el punto de vista, ahora veremos lo que nos cuenta Jesús, va a tener su trascendencia a nivel particular, a nivel bueno, del agricultor, va a tener repercusión seguramente a nivel de colegio, con esa figura de asesor en fertilización, donde se da mucho peso, lógicamente, a la formación en ingeniería agronómica, pero no lo cierra, porque habla de que en las titulaciones en las que se den una serie de asignaturas, un mínimo de créditos, pues puedan vincularse a esa figura de asesor en fertilización. Y de hecho me ha llamado la atención que en el último anexo tiene que haber cursado ese alumno asignaturas como edafología y climatología, macro y microorganismos del suelo, nutrición vegetal, fertilización, etc. Por lo tanto, va a haber, yo creo, incluso para laboratorios estoy pensando, porque la analítica a priori bueno, tendrá que aumentar, ¿no? Bueno, dicho esto, aunque ya María en gran parte lo ha comentado, a mí me parece que Jesús Beltrán, que ha estado detrás de la revisión de este borrador de Real Decreto, que además es docente aquí desde el siglo pasado, ¿verdad? Con muchos otros de nosotros, pues es una persona idónea para que nos comente pues, qué va a suponer ese aspecto de la nutrición. Así que cuando quieras, Jesús, te cedo la palabra. A ver si me recupero del golpe bajo. Bien, trataré de hablar pues del Real Decreto, es muy largo y os daré una pincelada solamente. Primero quiero agradecer al colegio y a la delegación territorial de la SEX la confianza que han depositado en mí y, por supuesto, a la asistencia, que demuestra interés por el Real Decreto, que es inminente y también es para mí agradable. Gracias, pues. Bueno, empezaré para tener algún colorín, que lo de la legislación es muy arduo, con algunos antecedentes. Primero, decir que lo ha introducido David, que este año la FAO dedica el Día Mundial del Suelo a la pérdida de nutrientes. La pérdida de nutrientes del suelo es una forma de degradación y ve la FAO que es una forma en la que estamos perdiendo capacidad productiva y, por tanto, capacidad para alimentarnos. Esta es una preocupación grave, como luego veremos, a nivel mundial. Cita aquí los 18 elementos esenciales, en realidad son 17, 16 según las especies vegetales, y realmente de todos ellos, de los que nos vamos a ocupar especialmente a continuación, es del nitrógeno y el fósforo, donde el problema es acuciante. Llama la atención que la sociedad esté muy preocupada por el coltán o por las tierras raras, que no se comen, pero con las que se fabrica el móvil, y no por la fabricación de nitrógeno o las reservas de fósforo que apenas alcanzan a 60 años. ¿Qué pasará después? Pues es lo que tratan de prevenir medidas como estas. Como antecedentes, pues hay que citar el inicio de la fertilización, entre comillas, hacia 1840 por parte de este señor famoso por el descubrimiento del interés de aportar fertilizantes al suelo, Justus Boljevic, que desencadena el inicio de la industria de fertilizantes. Justus Boljevic citó tres leyes, estableció 3 leyes de la fertilización y viene muy al caso la ley del mínimo, que dice que produciremos tanto como haya del nutriente más escaso. Luego hablaremos de ello, pero nitrógeno y fósforo han permitido romper la barrera que tenía la producción agraria antes de descubrir la forma de aplicarlos al suelo. Detrás de Justus Boljevic tendría el descubrimiento, una importancia crucial para lo que hoy hablaremos, el descubrimiento hacia 1900 del procedimiento Haber para fijar nitrógeno atmosférico. Fritz Haber, químico alemán, inventó este procedimiento no para un uso estrictamente agrario, sino más bien para un uso militar
y fue el jefe de la guerra química alemana. Descubrió un montón de cosas y pocas buenas realmente. Este descubrimiento no sería nada sin la fusión con Bosch, con el precursor de la industria actual, para poner a punto el procedimiento Haber-Bosch, que permitía fijar nitrógeno en unas condiciones económicamente viables, porque este procedimiento tiene una necesidad de ingentes cantidades de energía y de gas natural. Metano para poder fijar nitrógeno atmosférico que en otras condiciones no reacciona con nada. Este es un descubrimiento crucial para la alimentación de la humanidad después. Y evidentemente ha tenido unas repercusiones enormes en el ciclo del nitrógeno con efectos positivos, como es alimentar ya a 8.000 millones de personas hoy, pero ha tenido también efectos negativos. Tiene una cara B importante. A raíz del descubrimiento del interés de aportar nutrientes al suelo, se desarrolló, como decía, una industria de los fertilizantes muy potente, que ha puesto en circulación a nivel mundial unas cantidades enormes de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y potasio, en orden decreciente, que proceden desde o bien los poseedores de reservas de gas, que al final es el fundamento de la fijación de amoníaco atmosférico, o bien poseen reservas de fósforo escasas a nivel mundial, o poseen reservas de potasio mucho más abundantes. Incluso España tiene alguna mina. El problema de esta figura que veis ahí es que estamos recirculando nutrientes de una forma nunca antes vista en la naturaleza. Los nutrientes no viajaban, viajaban verticalmente algunos metros y algunos metros en horizontal, pero no mucho más. Y ahora están viajando miles de kilómetros. Y un segundo problema es que los poseedores de estas minas y de este gas son países como Rusia, China, Marruecos, que no están de humor todos los días, que pueden cerrar o abrir las fronteras a las exportaciones de estos productos. Ahí representa el origen y el destino, se va volviendo más azul, de los nutrientes extraídos. A nivel mundial, el consumo de fertilizantes, la producción más bien, es esta figura, pues ronda las 210 millones de toneladas año en los últimos años. Y ha ido creciendo, se ha estabilizado en los últimos años, pero tiene un crecimiento desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado, ha ido creciendo sin parar. En paralelo con el crecimiento de la población. Bueno, los primeros problemas de esta recirculación de nutrientes o esta circulación, que no recirculación, pero realmente circulan solo en un sentido, no vuelven a su origen. Los primeros problemas se advirtieron en el final del siglo pasado y el síntoma de eso, de la creciente presión social, fue la aparición de una directiva sobre la protección de las aguas por contaminación por nitratos. Perdón. Eso dio inicio al establecimiento, la declaración de las famosas zonas vulnerables que en Europa, bueno, esto era el año 91 cuando se publica la directiva, en la actualidad la situación en Europa es esta: los puntos rojos o las zonas rojas son puntos de muestreo, puntos de evaluación del estado de las aguas subterráneas que superan los 50 miligramos litro en forma de nitratos. Como sabéis, esta cifra es el límite para la potabilidad de agua y se ha tomado y se ha tomado como cifra estándar para declarar que el agua está contaminada por nitratos. Advierto que se tiene previsión de rebajar esa cifra a 37 o incluso a 25 miligramos litro, con lo cual prácticamente toda la superficie europea, o desde luego toda la superficie de Aragón,
entraría en esas condiciones. Aún así, el mapa es bastante dramático. El problema, tal como se ve aquí, se originó en los Países Bajos, donde tenían un grado de contaminación muy grande y donde empezó la presión por este problema. Una información más que vino a alertar sobre la situación fue un informe que apareció en 2009 y que luego se ha revisado en 2015, que establecía lo que los autores, un conjunto de autores a nivel internacional, establecían como límites planetarios y decían que eran barreras que la humanidad no debía cruzar porque ponían en riesgo su propia existencia. Particularmente se referían a los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno, especialmente de este último, indicando que había alteraciones irreversibles en estos ciclos. Ahí representa los ciclos del nitrógeno, que ha sobrepasado el límite, digamos, correcto, sería la parte verde del círculo, y el nitrógeno nos hemos pasado mucho más incluso que con el problema del cambio climático, que es dramático. Pero del ciclo del nitrógeno se habla menos y es el nivel de movimiento de nitrógeno que estamos haciendo artificialmente por el procedimiento Haber-Bosch es ingente, es mucho mayor que el que había habido por procedimientos naturales, mayor que la fijación biológica o que la precipitación por agua de lluvia que podía aportar al suelo pues, el agua de lluvia 10 kilos por hectárea y la fijación biológica 60, 100 kilos de nitrógeno por hectárea, nitrógeno elemento. Y hemos pasado a poder aplicar a libre albedrío 200, 300, 400 kilos por hectárea. Una parte de eso, indudablemente, ha salido del medio suelo y campa por sus respectos a través del perfil del suelo hacia el agua freática. Hay que decir un apunte sobre la capacidad del suelo para retener aniones y, sobre todo, para retener el último anión que es retenido, que son justamente los nitratos. De manera que la capacidad de retención del suelo, que en otras cosas nos salva de muchos problemas, en el caso de los nitratos es mínima. De manera que el exceso que no es tomado por los cultivos sale de nuestro control totalmente. Bueno, por último, como antecedentes, cabe citar la guerra de Ucrania, que si una cosa buena ha tenido es que nos ha puesto los pies en el suelo a todo el mundo. Hemos visto muy claramente la dependencia alimentaria y menos claramente a nivel social la dependencia en el ámbito de los nutrientes, ¿no? De la capacidad de fertilizar, que antes era ilimitada a unos precios relativamente asequibles, pues hemos visto que se ha originado una volatilidad enorme en los precios de los fertilizantes debido a la relación que tienen con el precio de la energía y con el precio del gas. Fundamentalmente, la fabricación de nitrógeno, cuya única fuente es la atmósfera. No hay otro nitrógeno que podamos aplicar al suelo que el que obtenemos vía fijación del N2 atmosférico. A esto ha ido aparejado unos problemas de suministro durante la última campaña. En Europa, hasta el 70% de las fábricas de nitrógeno, de fijación de nitrógeno, han tenido que detener su actividad porque el consumo de fertilizantes se ha frenado. Tener en cuenta que el precio de los fertilizantes se ha triplicado, particularmente de los nitrogenados. Esta gráfica toma como referencia 2006 y ahí veis que hay un pico en 2021-2022, que es donde estamos, y también lo hubo y fue parecido por motivos más económicos, por la crisis de 2008,
hubo una subida enorme de los fertilizantes que luego se regularizó. Se regularizó porque el consumo se detiene y los precios tienden que ceder otra vez. Pero esto pone de manifiesto que Europa tiene una dependencia absoluta del gas, de la energía y de las materias primas para fabricar fertilizantes. Creo que es lo que... Sí, actualmente ha vuelto algo de la actividad previa, pero se calcula que el 50% de las fábricas están detenidas todavía. Y, de hecho, los precios siguen prácticamente a ese nivel de 3 veces los que fueron. Ha cedido un poco, pero estamos en ese entorno. Bueno, por último, y como resumen de esto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaraba hace poco que en 2022 no tenemos problemas de alimentos, que hay alimentos, aunque no estén bien distribuidos, pero que en 2023, si el tema de los fertilizantes no se regulariza, podemos tener problemas de obtención de alimentos. Y dice que los fertilizantes son extremadamente importantes, no solo ahora, sino para el próximo año y para el futuro. Bueno, en este marco general preocupante, muy preocupante, en Europa hay una preocupación por la dependencia absoluta de materias primas y de energía y gas, como os decía, y se piensa en los ambientes políticos que Europa requiere, España requiere, tener disponibilidad, pero también asequibilidad de los fertilizantes. El fertilizante a 3 veces el precio que tenía en 2019 no se puede consumir. El agricultor se detiene en ese gasto. Tener en cuenta que ese gasto se hace antes de conocer el precio de la cosecha, que también ha sido muy volátil y que ahora está alto, pero puede que cuando haya que revertir los costes, cuando haya que recuperar los costes invertidos, ese precio no sea alto. Imaginar que sale al mercado el trigo de Ucrania de pronto porque se resuelve el problema de la guerra o porque inexplicablemente pues, consienten la salida del trigo, ¿no? por decir una situación. En España la preocupación es similar, teniendo en cuenta que además somos el segundo país en superficie agrícola útil de la Unión Europea, con lo cual pues la agricultura española tiene mucho peso y que, por otra parte, tenemos un gran peso en los efectos ambientales negativos de, fundamentalmente, el nitrógeno. Ya que más del 30%, no sé si el 31 o el 35% de las estaciones de control de esa calidad de las aguas subterráneas tiene un nivel mayor de 50 miligramos litro de nitratos. Con estos 2 detalles, pero mucho más, esto es lo fundamental que ha pesado en el Ministerio. El Ministerio tiene en la mano ahora dos actuaciones inminentes. Una es generar una hoja de ruta sobre el abastecimiento de fertilizantes en la que se procure mejorar el autoabastecimiento. Apunto que una de las vías para esto, que luego ya lo contaré, es consumir preferentemente los fertilizantes orgánicos, es decir, los restos los subproductos, perdón, de explotaciones ganaderas, los purines, etcétera. Con esto no hay que engañarse porque el nitrógeno que contienen esos purines ha venido de otro lugar. No hay que pensar que si consumimos los purines nos autoabastecemos de nitrógeno para la agricultura, pero resulta que el nitrógeno de la ganadería lo estamos trayendo de fuera, lo cual es una solución no del todo buena. Y por otra parte, el Ministerio tiene ahora en la mano el que hemos mencionado antes, el Real Decreto, realmente ahora proyecto, de Real Decreto de Nutrición Sostenible en Suelos Agrarios. Esto es una casualidad
favorable para el gobierno, porque este Real Decreto se empezó a gestionar hace como mínimo 4 años, creo yo. Ha salido a exposición pública en 2 ocasiones, ha recibido en la primera, que yo sepa, 1.500 alegaciones, se resolvió y ahora está, como os comento a continuación, me parece, está presentado a la Comisión Europea el 16 de septiembre. Este tipo de proyectos se tienen que tramitar a través de la Comisión como norma técnica y el final del periodo de tramitación, que son 3 meses, será, por tanto, el 19 de diciembre del 22. El Gobierno apuesta porque este Real Decreto se va a publicar este año. Por tanto, eso nos marcará las fechas de entrada en vigor. La entrada en vigor es 1 año después de la publicación en el BOE. O sea que previsiblemente entrará en vigor a finales de 2023. Digo que el Gobierno apuesta por esto porque el último borrador, que es de noviembre, lleva ya la fecha puesta. Y solo le falta, y además pone ahí, póngase cuando se publique en el BOE, la parte de delante, es decir, el día y el mes. El año está puesto. Con lo cual, están apostando por esta fecha de publicación y de entrada en vigor. Salvo el artículo 18, que contiene alguna especificación sobre el registro de fabricantes de fertilizantes. Este artículo se entiende que tiene que pasar un tiempo mayor para adaptar los registros y para prepararlos. Ese artículo entrará en vigor el 1 de enero del 2026, pero lo demás entraría en vigor sobre finales de 2023. Y eso, por las obligaciones que ahora comentaré, tiene muchas implicaciones. El Real Decreto va destinado a la actividad de fertilizar y no tanto a los productos. Tenemos ya 2 normas, una europea y otra española, que regulan el producto, que regulan los fertilizantes orgánicos o minerales, depende de la norma, y que están rodando hace mucho tiempo y son herederos de otro conocimiento previo, de otras normas previas que se han actualizado y han sido derogadas. Contiene las normas básicas para fertilizar racionalmente los cultivos. Ha tenido, como ya he comentado, diversas etapas de consultas públicas, tanto en audiencia pública a todos los administrados como a las comunidades autónomas, a entidades asociativas, a colegios profesionales y también a entidades del sector, a fabricantes de fertilizantes, etc. Y eso ha hecho que el número de alegaciones, pues porque también había cosas que había que ajustar, hayan sido enormes. Críticas que ha recibido muchas críticas. 2 de ellas merecen más atención por su generalidad, y es una que quizá invade competencias autonómicas en cuanto trata temas ambientales que están transferidos, y la otra, que algunas comunidades autónomas, entre otras la nuestra, está ya aplicando criterios muy parecidos a los que aquí se van a pedir. Es cierto que en algunas, la nuestra, concretamente, se aplican solo para zonas vulnerables. Pero se ve un poco mal ahí, no sé si lo veis desde el final. Bueno, el Real Decreto tiene un contenido diverso. No nos centraremos solo en lo que yo creo que interesa más a la audiencia. Tiene primero un conjunto de definiciones que conviene leer porque se refiere luego a cosas que no entiendes muy bien qué es, como la unidad de gestión. Hay que acudir de vez en cuando a las definiciones. Las principales obligaciones que establece y que cita el nuevo Real Decreto son, hablaremos de ellas, de casi todas. El cuaderno de explotación,
no lo adelanto ahora. El plan de fertilización, que es algo que estudiamos en las carreras de agricultura y que, bueno, luego, la verdad que en la agricultura no siempre se hace un plan de fertilización, ahora se va a exigir. Necesidad de análisis, muy importante, ya veremos qué connotaciones tiene. La limitación de fertilizantes en determinados estados del suelo y también de determinados fertilizantes concretos. Se quiere limitar mucho, además de la contaminación de aguas subterráneas, se quiere limitar la emisión de gases de efecto invernadero, concretamente de amoníaco procedente de los fertilizantes. La gestión de subproductos se refiere, y aquí entraremos muy poco en el Real Decreto, a lodos de depuradora, por ejemplo, y también a subproductos orgánicos de origen animal, claro. Bueno, la depuradora también lo es. Establece unas obligaciones del suministrador. Los fabricantes se van a tener que inscribir en un registro, pero no solo los fabricantes, también los intermediarios y también los asesores, por ejemplo. Se van a tener que inscribir los asesores en fertilización, de los que luego hablaremos. Aparece la figura del asesor, que os comentaba, y por último hay un apartado, hay un capítulo dedicado, dedicado a los controles y al régimen sancionador de todo lo que se establece en el Real Decreto. Bueno, el Real Decreto viene a coexistir con un montón de normas de carácter agrícola o agronómico y otras de carácter ambiental. Las dos fundamentales que os comentaba antes son el Real Decreto 506 de 2013, de 28 de junio, sobre fertilizantes. Este Real Decreto es de ámbito nacional y regula los intercambios de fertilizantes y la puesta en el mercado de fertilizantes nacionales. Es decir, con el cumplimiento de esta norma no se puede salir a Francia con un fertilizante. Para salir a Francia hay que acogerse al reglamento 1009 de 2019. Este reglamento regula los fertilizantes con marca CE, fertilizantes europeos, y se refiere, es el sucesor del reglamento 2003-2003 que ha derogado y no sé por qué todo el mundo se refiere al 2003-2003, cuando ya está derogado por este que os comento. Ese reglamento y este ahora regulan todos los aspectos de puesta en mercado, sobre todo de fertilizantes minerales. Dicho sea minerales en el sentido de fabricados, de obtenidos en una fábrica, porque la urea es un fertilizante orgánico y nos referimos a él como mineral. Bueno, pues diferenciando eso, este reglamento incluye ya, además de los minerales, entre comillas, incluye ya alguna regulación sobre fertilizantes orgánicos, que ya viajan. Hasta ahora, esos orgánicos solo estaban en el Real Decreto Nacional. Bueno, y aparte de esos dos, lo demás ya es un poco más secundario, pero os apunto ahí, evidentemente tiene que coexistir este nuevo Real Decreto con la Directiva de Protección de las Aguas contra la contaminación por nitratos, que tiene su desarrollo en cada comunidad autónoma y que en Aragón ya camina por el 5º programa de actuación en zonas vulnerables. Tiene que coexistir con la legislación sobre los SANTAS, los subproductos animales no destinados a consumo humano, que suponen montañas de subproductos que ahora, después de la crisis de las vacas locas, ya no pueden ir a alimentación animal, sino que van a la fabricación de fertilizantes. Bueno, pues estas regulaciones, el Real Decreto las mantiene o las modifica muy ligeramente. El Real Decreto sobre aplicación de lodos de depuradora, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la única ley que había específicamente sobre suelos,
se refiere solo a los suelos contaminados realmente. Bueno, y otros sobre el traslado de residuos en el interior del territorio nacional, el movimiento de residuos que van a ser utilizados como fertilizantes, y con la directiva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, apenas hace modificaciones, ahora no recuerdo exactamente, en el de lodos. En el de lodos de depuradora hace alguna pequeña modificación de algún artículo, pero en lo demás, el nuevo Real Decreto se atiene a lo que dicen esas normas y además indica claramente que todo lo que dice el Real Decreto será sin perjuicio de estas, lo cual se entiende que están en pleno vigor. Además de ese marco legal, de esa serie de normas, hay en Europa una integración transversal de las políticas ambientales que se fraguan, se contienen en el Pacto Verde Europeo y que en agricultura tenemos la estrategia de la granja a la mesa. Dentro de esa estrategia, que es la herramienta principal dentro del sector agrario, hay una meta que es reducir al menos al 50% las pérdidas de nutrientes sin, a la vez, teniendo en cuenta a la vez, mantener la fertilidad del suelo, no deteriorar la fertilidad del suelo. Bueno, pues en esta meta es en la que incidiría especialmente el nuevo Real Decreto. Bueno, el objeto del Real Decreto es conseguir un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrarios. Para ello se establecen diferentes medidas. La primera, la que luego desarrollamos un poco más, es la creación de una sección de fertilizantes en el cuaderno de explotación. El cuaderno de explotación ya existe, pero existe solo para fitosanitarios. Ahora se le va a abrir una sección de fertilizantes, de fertilización más bien. Establece los requisitos mínimos de un plan de abonado, lo que tendrá que decir un plan de abonado. Establece unas buenas prácticas agrícolas mínimas para reducir la pérdida de nutrientes y la emisión, sobre todo, de gases de efecto invernadero. Y crea un registro de fabricantes y otros agentes que intervienen en la fertilización. Los objetivos del Real Decreto, voy a descender en este aspecto un poco más, pero lo haré luego. Pretende la gestión sostenible de la nutrición de los cultivos, este es el objetivo central. Pretende además el mantenimiento y en su caso incremento de la materia orgánica de los suelos. Es una preocupación del Ministerio el hecho de que seamos el país con la materia orgánica de los suelos más baja. A mi juicio tiene que ver con el clima que tenemos. No habría que poner demasiado énfasis en corregir esto, porque esto es un problema que no se puede corregir de forma sencilla y que frente al otro problema, con mayúsculas, es menor. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático es otro de los objetivos del decreto. La reducción de emisiones y gases contaminantes, en especial del amoníaco. Evitar la contaminación de las aguas, ya lo hemos comentado. Preservar y mejorar las propiedades biológicas de los suelos. Evitar la acumulación de metales pesados en el suelo y de otros contaminantes. Esto va especialmente por los lodos de depuradora. Ahí se desarrolla un poco más el tema de los lodos. Y preservar la biodiversidad ligada a los suelos agrarios. El ámbito de aplicación es todo tipo de actividad agrícola que aporte nutrientes al suelo, que persiga la aportación directa o indirecta de nutrientes al suelo y también las actividades que pretendan modificar las propiedades del suelo con enmiendas o con cualquier tipo de adición de productos.
Bueno, y entramos en el capítulo de obligaciones. Estábamos hablando de los artículos 1, 2 y 3 hasta aquí. El capítulo 2 se dedica íntegramente a las obligaciones al aportar nutrientes a los suelos agrarios. Entonces, voy a desgranar especialmente estas obligaciones y más las que nos afectan directamente a nivel de la práctica de la agricultura y también a nivel profesional. La primera de las obligaciones es mantener el cuaderno de explotación. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, el agricultor que haga una aportación de nutrientes al suelo, de la forma que sea, orgánica, mineral, tendrá que, en el plazo de un mes, anotarlo en el cuaderno de explotación. Hasta ahora, el cuaderno de explotación se llevaba en casa, en papel y boli, y uno apuntaba cuando se lo pedían, hacía memoria y lo apuntaba. Pero es que ahora lo van a hacer de forma telemática, de manera que la previsión del gobierno es abrir el libro electrónico para que los usuarios registren ahí sus actividades fitosanitarios y de fertilización. Bueno, se piensa que la apertura de estas medidas telemáticas puede ser a principios del año que viene, pero informaciones colaterales dicen que el libro en cuestión está muy verde. Alrededor del libro electrónico se han desarrollado multitud de iniciativas privadas de gestión informática, telemática, de explotaciones. Estas empresas están pendientes de hacer la conexión con el libro electrónico, de manera que están ya en conversaciones con el Ministerio para que si tú grabas tu actividad en la aplicación X, automáticamente se grabe en el libro central de la Administración en Madrid o de las delegaciones que hubiera en cada comunidad. ¿Vale? Los requisitos mínimos del cuaderno de explotación se recogen en el anexo 1. Los anexos del Real Decreto son muy jugosos, contienen muchas especificaciones y alguno es verdaderamente breve y un poco tonto, también hay que decir, pero hay que mirarlos. Bien, pues el plazo no superior a un mes para registrar todo en este cuaderno de explotación. La obligación del cuaderno de explotación y la descripción de ese cuaderno aparecen en el artículo 5 del Real Decreto y dice que el cuaderno digital debe incluir el plan de abonado, que lo veremos después, y luego debe incluir datos de suelo de los recintos y composición de los orgánicos, de los abonos orgánicos que se hayan de utilizar, y dosis y fechas de aplicación de cada uno de esos productos que se apliquen, alguna cosa más que no nos interesa demasiado, y un informe específicamente de un técnico en el caso de aplicación de lodos de depuradora. Eso debe estar en el cuaderno de explotación. Vemos ahora la otra obligación que os comentaba, que es el plan de abonado. El artículo 4 dice que, otra de las letras, la 2, dice que las explotaciones, otro de los epígrafes, las explotaciones deberán contar con un plan de abonado de carácter plurianual. Es decir, el plan de abonado es una previsión de lo que piensas hacer en la cebada, en el trigo, en esta parcela o en la otra, o en esta unidad de suelos o en la otra. De acuerdo con las rotaciones, las hojas de cultivo que cada explotación tenga. El plazo para implantar este plan de abonado es el 1 de septiembre de 2024. En 2024, el 1 de septiembre, en principio, todas las explotaciones no excluidas, vemos abajo la excepción, deberán tener este plan de abonado.
En el último borrador que yo había mirado, este es el de noviembre, espero que no lo vuelvan a cambiar, había una implantación progresiva, es decir, no me acuerdo ahora, pero explotaciones de más de 30 hectáreas, pues en 2025, explotaciones de más de 20 hectáreas en 2027, así hasta 2028-2029. Por algún motivo, eso se ha eliminado y ahora la obligación es para todo el café el 1 de septiembre de 2024. La excepción son las unidades de producción menores de 10 hectáreas. Las unidades de producción menores de 10 hectáreas en secano o que estén dedicadas a pastos o cultivos forrajeros de autoconsumo no están obligadas a tener un plan de abonado. El resto, sí, todas. El plan de abonado, que se describe en el artículo 6, dice que el titular de la explotación deberá elaborar y aplicar un plan de abonado para cada unidad de producción. Bueno, habría que ir a ver otra vez lo que significa unidad de producción para el Real Decreto. En principio, lógicamente, debería ser una unidad de especie, variedad, suelo. Una combinación, ¿no?, de suelos, especies. Eso es pensando de una forma lógica. ¿Qué requisitos debe tener el plan de abonado? Bueno, pues debe tener una identificación de los recintos, parcela recinto, de cada unidad de explotación. Es decir, qué recintos tengo cultivados de trigo o de cebada. Debe tener datos del suelo de los recintos, de esos recintos, o al menos de un recinto representativo de cada unidad de gestión. Hasta aquí, hasta este borrador, había que tener análisis, ya me refiero directamente a eso, de cada recinto, de cada explotación, de cada agricultor, de cada comunidad autónoma. No hay laboratorios en el mundo para analizar eso. Entonces, finalmente se accedió a esta posibilidad, que es más que razonable, que sea un recinto representativo de cada unidad de producción, el que se tenga análisis. En este borrador no está, pero había una posibilidad de utilizar datos de un mapa de suelos, y citaba así. En principio, la utilidad de un mapa de suelos para obtener un valor del fósforo asimilable en tu parcela es restringida, como la utilidad de un análisis del vecino, porque el contenido de fósforo en el suelo depende del suelo, evidentemente, sí, pero depende de la gestión de los fertilizantes en los últimos años y depende de la gestión de los cultivos en los últimos años. Con lo cual, estrictamente, deberíamos movernos dentro del ámbito de la explotación y de la unidad de cultivo, pero no queda claro. Bueno, deberá contener el momento previsto de la aplicación, el tipo de fertilizante, la forma en la que se va a aplicar, forma pues, líquido, a voleo, en superficie, localizado, etc. Y la máquina que vamos a utilizar. Este plan de abonado se puede modificar sobre la marcha si se modifica por circunstancias, pues ese paracolza y no nace, pues no la voy a fertilizar, por más que el plan de abonado diga que tengo que aplicarle tantas unidades de nitrógeno. Debe contener medidas para disminuir las emisiones a la atmósfera y aparece aquí de pronto en el plan de abonado como una cuestión menor entre las obligaciones. Debe contar con asesoramiento técnico en materia de fertilización. Es la primera noticia sobre la necesidad de un asesor técnico. Es un tema que interesa a gran parte de la audiencia. El asesoramiento técnico, desarrollamos un momento esa cuestión, va a ser obligatorio un año después de que sea obligatorio el plan de abonado, para las unidades de producción situadas en zonas vulnerables. Un año en zonas vulnerables. Y 2,
en el resto de la superficie, para cualquier unidad de producción. O sea, previsiblemente, 1 de septiembre de 2025 en las zonas vulnerables. Eso en Aragón no se está llevando realmente, no hay un plan de abonado, pero sí que hay un cuaderno de explotación, con lo cual estamos cerca, el cuaderno de explotación de Aragón se queda muy cerca de lo que sería un plan de abonado, realmente. Y 2 años después, como digo, para toda superficie de cultivo, exceptuadas las que no necesitan gestionar el cuaderno de explotación, las de menos de 10 hectáreas en secano o en pastos o forrajes. En ese momento deberían actuar los asesores en fertilización. A los asesores, tema central en el Real Decreto, se dedica el capítulo 4 entero, tiene pocos artículos, pero aquí describe cómo debe ser un asesor en fertilización. Dice que el asesoramiento, en el artículo 20, dice que se realizará por un técnico que pueda acreditar la condición de asesor en fertilización. Luego vamos a ver qué significa eso, cómo se acredita esa condición. Pero aquí hay una de las burradas más grandes del Real Decreto, que además hemos comentado con alguno de los asistentes, que es que en un momento determinado, en un borrador, el anterior a este, y lo han mantenido a pesar de alguna alegación que me consta se hizo y rotunda en este sentido, se permite que sea un programa informático el que haga la interpretación y el asesoramiento del plan de abonado. Entonces, se pide que la persona tenga una titulación con unos requisitos que parecen razonables, pero a la vez se dice que literalmente un programa informático de recomendaciones de abonados. Bueno, es verdad que lo tiene que autorizar la comunidad autónoma correspondiente, ¿eh? Entonces ya veremos, la autoridad competente, perdón, que al final serán las comunidades autónomas. Ya veremos qué es lo que autorizan, pero, en fin, entre un asesor que puede contemplar visualmente el campo o evaluar el análisis de suelo o hablar simplemente con el agricultor a un programa informático, hay una ligera distancia. Bueno, pues esto está, ¿vale? Permanece. Y dice, no obstante, que sí que será inexcusable la presencia de un asesor físico de carne y hueso para los casos en que se apliquen lodos de depuradora. En ese caso, estima que el peligro de que el programa se equivoque es importante. Bueno, la condición de asesor, y con esto, bueno, ya no nos queda demasiado de lo que había preparado, será asesor quien acredite ante el órgano competente de la comunidad autónoma de que se trate, estar en posesión de la titulación habilitante. Titulación habilitante, que luego veremos cuál es. Y debe presentar, esto es importante, dicha acreditación ante el órgano competente en la forma y lugar que ésta establezca, es decir, que la comunidad autónoma establezca. A partir de ahí, la comunidad autónoma ya hace de oficio el registro de esta persona que ha solicitado ser asesor en fertilización, hace el registro valga la redundancia, el registro de fertilizantes, donde hay un apartado de asesores. No hay un apartado solo de fabricantes, como os decía antes, o de intermediarios o de explotaciones, sino de asesores. El asesor podrá ejercer su actividad una vez inscrito en una comunidad autónoma y, por tanto, enviado su nombre al registro central, podrá ejercer esta actividad de asesor en fertilización en cualquier punto del territorio nacional. No obstante, los asesoramientos, según establece el capítulo siguiente, están sujetos a evaluación. Es decir, si alguien hace un asesoramiento poco riguroso
o claramente tendencioso, entiendo por dónde van, pues a esta persona se le podría retirar la condición de asesor. Se puede suspender, modificar o extinguir su condición si algo no va del todo bien. El seguimiento se describe, no lo haremos aquí, se describe en el artículo 23. Bueno, y la titulación habilitante se describe en el artículo 22 y en un anejo. La titulación habilitante es las titulaciones oficiales anteriores al Espacio Europeo de Educación Superior, ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola. Ambas estarían habilitadas ya para esta función, o sea, los que somos del siglo pasado no tenemos problemas. O la formación que figura, como digo, en el anexo 11. En el anexo 11 dice que para ser asesor se requerirán, si no se tiene estas titulaciones, 40 créditos FPS en materias relacionadas directamente con la producción vegetal y la fertilización. Allí hay una relación de materias que os aseguro que cualquier graduado de ingeniería agroalimentaria del medio rural cumple de sobras. Estaríais dentro de esa titulación. En el caso de ambientales yo pienso que también, pero habría que verlo. Y también adquieren la condición de habilitados, de poseedores de titulación habilitante, los asesores en gestión integrada de plagas, que ya existen, y que tengan 12 créditos en esas mismas materias, que tengan al menos 12 créditos en esas materias. Entonces, para esta gente, estos titulados que están ya trabajando en protección integrada de plagas, digo bien, gestión integrada de plagas, y que ya están usando el cuaderno de explotación, el legislador ha pensado que va a resultar más fácil, es cierto, entrar en la dinámica de los cuadernos de explotación de fertilizantes o de los planes de abonado. En realidad los planes de abonado es algo completamente nuevo, que no tienen actualmente los gestores de producción integrada de plagas. Bueno, una cuestión adicional al menos, y es que es peliaguda, la de los datos de suelo de los recintos. Dice aquí, cuando habla del plan de abonado y de las necesidades, que el Ministerio coordinará el establecimiento de una red de laboratorios de análisis de suelo para lo que podrá designar un laboratorio nacional de referencia. Bueno, el estado de la cuestión que os podemos trasladar es que no hay a día de hoy un laboratorio nacional de referencia. Hay que hacer un apunte aquí, y es que, como lo de los suelos es una cuestión marginal hasta ahora, pues las comunidades autónomas que heredaron laboratorios inaugurados en los años 70, que tenían unidades de suelo, de análisis de suelos relativamente buenas a magníficas, en su, no diría inmensa mayor parte, pero una parte importante, las han desmantelado porque lo que interesaba eran los residuos de pesticidas, los residuos sanitarios, los análisis de alimentos. Cierto que son importantes, pero como ha comentado antes David, y figura en todos los días nacionales, los días mundiales del suelo, desde que se celebra, pues el origen de todo es el suelo. ¿Qué pasa ahora? Pues que se ha descuidado notablemente la calidad de los resultados de análisis de fertilidad de suelos cuando es posible obtener análisis. Hay una iniciativa de la FAO, que es el GLOSODAN, es la Red Mundial de Laboratorios de Suelo, en la que estamos trabajando desde la sección de fertilidad y nutrición de las plantas de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, de la SEX,
que dirigimos Asunción, Usón y yo, estamos trabajando en la cuestión del inventario nacional de laboratorios de suelos. Hemos sido muy escrupulosos, invitando y buscando por ahí, rascando por todas partes a ver dónde aparecía un laboratorio de suelos, y tenemos ahora unos 29 o 30 laboratorios inscritos en ese listado. Ese listado, luego, bueno, abajo lo tenéis, está enlazado en la página de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, en esa dirección. Ahí podéis consultar qué laboratorios pueden hacer análisis de suelo. Hay que decir que cualquier laboratorio que encontréis por ahí os va a hacer probablemente un análisis de suelo, pero la mayor parte de laboratorios tienen un conocimiento de los análisis de suelos de carácter tecnológico, de carácter destinados a obra civil, de la capacidad portante del suelo, o del límite plástico, o del límite elástico, cuestiones que tienen alguna relación, pero que no son el análisis de fósforo o de potasio del suelo. Bueno, ese inventario se hizo por parte de la SEX y con la colaboración del Laboratorio Agroambiental del Gobierno de Aragón. Se iniciaron en 2019 una serie de ejercicios de intercomparación para ver qué pasaba con los resultados. Es frecuente, seguro que lo encontraréis, encontrar un agricultor que dice: pero si yo he llevado la muestra aquí y también la he llevado allá y me da resultados diferentes. Bueno, pues, a ver, que de lo mismo es imposible, ¿eh? Lo raro sería que diera lo mismo. Es que se han llamado por teléfono y han dicho 19,2, vale, 19,2. Entonces, como eso no pasa, lo que la realidad tenemos que ver es que va a haber una cierta dispersión. Pero la dispersión tiene que tener una cota, tiene que tener un margen, ¿no? Para conocer cuál era ese margen de error, hicimos un primer ejercicio en 2019, como digo, y, por poner un ejemplo, en el parámetro fósforo, la situación es esta. Abajo tenéis los números de laboratorio. En realidad no participaron 40, sino 20 y tantos laboratorios, 22 laboratorios en el primer ejercicio, y un nivel correcto de estimador estadístico de la dispersión, que es en este ámbito de la calidad del laboratorio se maneja mucho, que es el Z-score. Ese estimador debería estar, para ser verdaderamente bueno, debería estar entre +2 y -2. Ya yéndonos a una calidad precaria, puede estar entre +3 y -3. Ahí tenéis la representación de algunos casos de laboratorios que están dando resultados muy inferiores a la realidad. A ver, la realidad en estos casos es una entelequia. La realidad se llama consenso. Es decir, si el conjunto de laboratorios dice que el fósforo es 16 miligramos kilo, se eliminan todos los aberrantes y se elimina todo aquello que pueda distorsionar y se opta porque el valor cierto es ese. Esa es una forma de trabajar, hay otras. Pero en esa forma es como hicimos estos ejercicios. Bueno, pues partiendo de esa base, que a lo mejor puede darse la casualidad que tiene razón, es el que tiene razón, pero es muy difícil que así sea. La dispersión de valores era enorme en el primer ejercicio. El viernes tenemos una reunión en Madrid con el Ministerio, con las personas que también han redactado el Real Decreto del que hemos hablado, para discutir los resultados del segundo ejercicio de intercomparación, que ha otorgado resultados esperanzadores. Lo vamos a dejar ahí. Pero esto
el primer ejercicio fue calificado en la reunión, igualmente tuvimos una reunión en Madrid, y fue calificado por colegas de dramático. Lo dejo ahí. Únicamente vuelvo a la afirmación que hace la FAO en Rosolán. Gracias, David. Dice que en suelos, y yo diría que en cualquier cosa, si no puedes medirlo, no lo puedes gestionar. Absolutamente de acuerdo con esa afirmación para casi todo. Bueno, voy a ir terminando y prácticamente solo he recibido un aviso, así que no vamos mal. El Real Decreto hace hincapié en los orgánicos, como os decía, existe la obligación de preferenciar los orgánicos. Perdón. Hay algunas prohibiciones para aplicar determinados fertilizantes en determinadas condiciones, que, bueno, la verdad es que en nuestra situación son poco frecuentes ir a echar abono y encontrarnos con nieve. Aquí, vamos, en otras condiciones puede. O también introduce una cosa que está bien, que no puede salir uno a echar abono en periodos de alerta meteorológica por precipitaciones torrenciales. Bueno. Vale, pues nuevamente hace hincapié en la materia orgánica para que intentemos elevarla y únicamente me detengo ya en los equipos de aplicación. Los equipos de aplicación de fitosanitarios hace años que reciben una inspección periódica. Sin embargo, los equipos de aplicación de fertilizantes hasta ahora no ha sido obligatorio y no es eso lo peor es que se estaban utilizando, algo ha mejorado el parque, pero se estaban utilizando auténticos cacharros para manejar oro molido. Se estaban aplicando con abonadoras de un solo plato, abonadoras pendulares, no se calibraba en ningún momento y eso es un desastre que se ha corregido por la vía del precio. O sea, nadie tira el abono a 3 veces el precio del año pasado con la misma alegría que lo tiraba antes. Entonces, a partir de aquí, habrá que realizar inspecciones periódicas de las máquinas de aplicación. Bueno, y con esto y únicamente una reflexión sobre la conclusión final. La conclusión final se me ocurre que puede ser esta, y es que hasta ahora hablábamos, yo mismo lo he dicho ahora, de tirar el abono, y era muy gráfico porque es prácticamente lo que hacíamos en la agricultura. Poco a poco hemos ido evolucionando a echar el abono, últimamente se aplica el abono, el fertilizante, pues ahora hay que dar un paso más y va a ser necesario recibir una receta del abono. Va a hacer falta una prescripción facultativa del abono. O sea que se va a parecer mucho, y esto es cierto, no sé de dónde lo leí, pero se va a parecer prácticamente al uso de antibióticos o al uso de zoosanitarios en la producción animal, o por supuesto muchísimo al uso de fitosanitarios. Bueno, pues espero no haberos cansado demasiado. Si tenéis alguna duda... ¿Nos podrá pasar la ponencia por mail? ¿El Power? En todo caso, para que nos hemos pasado a pasar la sala de grados, que sepáis que vamos a continuar frente a la sala de grados porque ahí el colegio va a pagar capica. Podemos discutir con Jesús sobre algunos de los aspectos y yo propondría que la gente que haya enviado alguna pregunta vía chat le podemos contestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por vuestra asistencia.